Son las 8:56, hemos recibido al abogado penalista Julio César Espinosa justamente porque queremos comprender los alcances de un artículo de una ley promulgada por el Ejecutivo, elaborada por el Congreso, que estaba destinada desde el título a fortalecer las funciones de la policía, prohibiendo que sean detenidos miembros de la policía que han usado constitucionalmente sus armas, y sin embargo aparece entre las disposiciones finales un artículo que deroga un artículo del Código Penal. Eso no figura cuál es el tenor de lo derogado, pero sí está claramente afirmado. Quienes han consultado con detenimiento lo derogado han concluido que lo que se deroga es la institución misma de la prisión preliminar, es decir, la decisión que la justicia toma a pedido de la Fiscalía para que una persona bajo sospecha de haber cometido un delito sea retenido por un lapso breve, 7 días o máximo 10, para que se hagan investigaciones sin riesgo de obstrucción a la justicia ni de fuga, como hemos visto que ha sucedido con mucha frecuencia en el Perú. Señor Espinosa, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que lee usted de esa ley? ¿Cómo así una ley que debía proteger a la policía termina al mismo tiempo protegiendo a los delincuentes? A ver, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Fernando. Primero hay que llamar la atención acerca de una norma, la 32.181, que es la que todos estamos comentando, que tiene evidente redacción confusa, errática, por darle algún tipo de calificativo. Yo diría deliberadamente errática, por quienes han trabajado en su construcción, en su redacción, hecha con un propósito, ¿no? Con un propósito de eliminar una institución, digamos, importante para el proceso penal, pero con la idea de que el ciudadano de a pie, no o inclusive, yo diría, muchísimos abogados no han advertido eso ni durante su debate ni durante su publicación. Sí, permítame solamente acotar. La ley, en efecto, es la 32.181. Tiene 2 artículos en los que habla particularmente que no se puede detener preliminarmente ni provisionalmente, preliminarmente, pero además el segundo también está referido al de la policía. Así es. Tampoco puede haber algún tipo, después de la preliminar viene la detención. Prisión preventiva. Preventiva, correcto. No se puede a un policía en el ejercicio de su función que haya utilizado su arma, ¿no?, de reglamento, digamos, y haya provocado algún tipo de lesión. Pero para que nuestros oyentes entiendan mejor dónde está la trampa y dónde es que se han puesto los reflectores, es que luego, como dice Fernando, hay un inciso que dice una generalidad. Dice: la nueva ley elimina el inciso A del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Así Nada es. Más. No se dice en qué consiste ese numeral 1 o cuál va a ser el numeral que lo reemplace. Simplemente lo borran. Desde el punto de vista de la redacción, toda ley, y existen reglas para eso, tiene que comunicar en su sumilla y en el título su contenido para que el ciudadano de a pie lo entienda de la manera más accesible. Quien abre el peruano, revisa y ve las nuevas leyes. Posible, ¿no? Sorprende que el Ministerio de Justicia o el Ministro de Justicia diga ayer: vamos a evaluar, cuando en realidad es su deber, el Ministerio de Justicia era su deber analizar esto antes de que la Presidenta de la República tome una decisión por acción o por omisión. O sea, por acción, observarla o firmarla, o por omisión, simplemente dejar que pase el plazo y que el Congreso publique la norma, como de hecho ha sucedido. Entonces, creo que acá hay un grave impacto para lo que significa el concepto de ley. El ciudadano se va a dar cuenta y está ya entendiendo que las leyes en el Perú pueden durar 24 horas o 3 días, como probablemente va a suceder con este caso. Entonces, la autoridad que significa impartir una ley para que el ciudadano la acate o no la acate, simplemente está absolutamente devaluada. Doctor, permítanos ir a una pausa, porque tenemos que escuchar a los anunciantes, el gran resumen de la hora también, para continuar hablando de esto, porque lo que usted dice es cierto. No podemos, y digo no podemos, en nombre de los del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, emitir normas que luego las revisamos.
pero ya entró en vigencia. Como si uno se tuviera que cambiar un pañuelo, ¿no? Así es. Vamos a ir entonces al gran resumen de la hora y regresamos con el doctor Julio César Espinosa para analizar este tema. 9:08 de la mañana, continuamos conversando con el doctor Julio César Espinosa a propósito de esta norma que aprobó el Congreso y que luego además fue promulgada por la Presidenta de la República, que elimina en la práctica la figura de la detención preliminar. Vayamos ahora a las consecuencias en la práctica que va a tener esto. ¿Qué implica? Se ha mencionado casos de, por ejemplo, desde el caso Andrés Hurtado, qué hubiera ocurrido con el caso Lozano, qué hubiera ocurrido con el caso del violador de esta niña de 12 años, si al no encontrarlo en flagrancia y al no existir al mismo tiempo la figura de la detención preliminar, se lo hubiera tenido que dejar en libertad. Hay quienes dicen que no necesariamente, pero ¿esas son las consecuencias que vamos a tener en la práctica, doctor? Bueno, lo que pasa es que una ley está hecha para cumplirse, nos guste o no, salvo que jueces discrepen aplicando lo que se denomina el control difuso y la inapliquen. Sí, ayer se mencionó eso. Pero es muy complicado que eso suceda porque se trata de una norma que se ha dictado, por lo menos en apariencia, en favor de la libertad. Entonces, van a ocurrir casos como los que ya se han conocido anoche, ¿no? Una sala de apelaciones del Distrito Judicial de Huaura que tenía que revisar una detención preliminar impuesta a cerca de 10 personas en un caso de criminalidad convencional, de una detención preliminar que se había dictado hace una semana, cuando todavía existía la detención preliminar en la norma, pues ayer la revisó y la sala ha emitido su decisión diciendo, como hoy día ya no existe ley, se revoca la detención, y salen. No existe ley, y ha ordenado la liberación de las personas. ¿Y por qué estaban detenidas? Estaban detenidas por su imputación a una banda que tiene que ver con, entiendo, crimen organizado, vinculado, entiendo a... ¿Extorsión? No es extorsión, era una suerte de organización que tiene que ver con tráfico de terrenos o algo por tráfico de terrenos. Y las llenas verdes, ¿no? Así es. Las llenas verdes son los primeros. Y ayer ya salieron en libertad. Ya se ha publicado, o sea, en varias redes está circulando el oficio suscrito por el presidente de la sala, que en apelación dijo, nos llega el caso hoy, pero ya no podemos hacer nada porque la ley está vigente, y ordenaron la liberación de las personas. Entonces, eso tiene que suceder porque la ley está vigente, ¿no? Ahora, el día de ayer, permítame, la señora Patricia Juárez, la vicepresidenta del Congreso, decía, pero nadie dice que no se pueda disponer una prisión preventiva, ¿no? ¿Podría, en este caso, por ejemplo, proponerse una prisión preventiva y retornar a las llenas verdes a prisión? Sí, yo creo que hay herramientas. Estamos en un momento sui generis de crisis, de dificultad por este cambio abrupto de la normatividad, pero creo que los jueces, con un poco de imaginación y echando de mano a normas que también existen, pueden resolver estos casos con algunas pautas, ¿no? Porque en el tiempo se fugan, es decir, estas personas van a desaparecer. Existe la posibilidad de dictar medidas urgentes, el impedimento de salida del país. También la Fiscalía, sin orden judicial, y la policía, en casos urgentes, pueden ejecutar lo que se llama la videovigilancia de personas. No necesitan autorización judicial en casos urgentes. Entonces, creo que estas herramientas deben echar mano para proteger casos extremos como los que estamos viendo. Y, por supuesto, la Fiscalía, si tiene ya un caso más o menos elaborado, con pruebas suficientes y hay riesgo de fuga, debería dejar de discutir la detención preliminar y pasar ya a lo que se denomina la prisión preventiva. No es requisito para pedir la prisión preventiva previamente realizar la detención preliminar. Pero ¿cuál es la diferencia en la exigencia? Porque entiendo que para una, el juez valora determinados elementos, hay quienes dicen que es solo a solicitud del fiscal, pero para la preventiva ya pasa por otros requisitos. A ver, en puridad los requisitos son los mismos. La diferencia está en el grado en el nivel de pruebas. Exacto, sí. Para a eso me refería. La detención preliminar, la situación se adopta y la decisión se tiene que imponer por una situación de mucha urgencia, muchísima urgencia, pero hay elementos que indican que la persona ha cometido, por ejemplo, el hecho de violación. Hay varios datos, hay testigos, hay videos, no estamos en flagrancia, pero hay evidencia. Para solicitar la prisión preventiva se necesita una evidencia
una carga de prueba, elementos de convicción mucho más elaborados, más intensos, más desarrollados. Pero en casos como estos, creo que la Fiscalía tiene suficientes datos para poder construir un caso e inmediatamente jueces con sentido razonable administrar la medida, en la medida obviamente que cumplan estos presupuestos. Ahora, el propio ministro de Justicia, señora Arana, ha dicho que se puede revisar la ley, podemos cambiarla, pero ¿cómo dice eso pocas horas después de haber sido promulgada con la responsabilidad de él como asesor jurídico del gobierno? Explíquenos cómo está funcionando el Estado para que una ley recién promulgada por la presidenta sea reconocida por el propio ministro como si meritase ser revisada. No. Es lo más sorprendente, lo más insólito que el ministro de Justicia, que tiene en su deber asesorar a la presidencia de la República en todo lo que significa la legalidad en el país, diga que una norma que se aprueba y se publica un día 11 de diciembre, el día 13 se puede modificar sin mayor consecuencia. Las leyes no están hechas para durar 24 horas. Las leyes en todo país civilizado están hechas para perdurar en el tiempo, porque no están hechas en función de personas ni de coyunturas, están hechas en función de lo que un legislador responsable de acuerdo, todo eso es la teoría, pero aquí manifiestamente hay alguien que ha aprovechado una ley sobre la policía para meter un artículo derogatorio del Código Penal que ha favorecido ya a criminales que no podrán ser detenidos, los de llenas verdes famosas, y deben haber ya otros casos. Es decir, ¿cómo puede suceder que en la Comisión de Justicia se proceda de esa manera? Bueno, yo creo que deben asumir la responsabilidad y creo que no debe pasar por agua tibia lo que ha sucedido en estos días. El modo como se legisla también impacta severamente en el modo como los ciudadanos y finalmente el sistema de justicia no se consultó a nadie, ni al ministerio, uno ni revisa al Poder Judicial. Uno revisa los antecedentes y no encuentra opinión del Poder Judicial ni de la Fiscalía, tampoco del Colegio de Abogados sobre esta cuestión. En ningún momento se sabe, por toda la información que ya ha fluido en los últimos días, que el Colegio de Abogados haya sido consultado y le hayan preguntado: señores del Colegio de Abogados, ¿ustedes están de acuerdo en que se elimine o no la detención preliminar? Eso jamás existió, con lo que el debate y la legitimidad de esta norma lamentablemente está muy venida. En todo caso, para usted es clarísimo e inequívoco, cosa que algunos no reconocen, que esa ley contiene un artículo de contrabando, porque no era el tema, eliminando la posibilidad de que los jueces impongan detenciones preliminares. Absolutamente Eso ha quedado borrado del Código Penal. Bastante notorio, bastante bien. Hay muchos abogados, colegas suyos, que parece que se han quedado un poco dormidos, que no han leído ese artículo, que se han comido la ley en su función respecto a la policía y no miran el resto. Incluso el señor Rospigliosi parecía que era lo mismo. Él insistía en que es una buena ley para la policía y como que no quería darse cuenta de que hay un artículo de otro tipo que concierne a la lucha contra la criminalidad. Muchas gracias, señor Espinosa, abogado penalista, por explicarnos los alcances de esta malhadada ley 32.181.